Hola, somos BUR. Aquí estamos Jano, Molins, yo soy Elena, falta Ramón y también trabajan en el equipo Amanda y Jesús. Somos un estudio de arquitectura de Madrid, aunque no todos somos de Madrid. Iniciamos nuestro trabajo como colectivo, nos seguimos considerando una estructura similar porque trabajamos de forma muy horizontal. Somos 4 socios socias, 3 de los cuales estamos aquí, falta Ramón. Y realmente nos conocimos en la universidad, trabajando juntos. Nuestro trabajo parte de un grupo de afinidad de intereses, de afinidad personal, de un grupo de amigos prácticamente, que acaba desarrollando un colectivo que se llamó Taller de Casquería, en el que estuvimos durante, no sé cuánto fue el periodo de Taller de Casquería, unos 5 años. Sí, 5 o 6 años. Que inició como un proyecto muy de estudiantes y fue poco a poco desarrollándose y colándose un poco en el panorama profesional, fundamentalmente por la tangente, diría yo, ¿no? Es decir, sobre todo, aunque hayamos acabado haciendo o estemos haciendo ahora un trabajo más arquitectónico en el sentido más ortodoxo, nuestro origen y nuestro arranque viene de un entendimiento arquitectónico un poquito más amplio. Empezamos a trabajar en formatos muy diversos, nos metimos en mundos un poco distintos para no estar directamente vinculados a la arquitectura en un primer momento. Y yo creo que es algo de lo que ahora bebemos cuando hablamos de esa ambición más experimental. O sea, no nos negamos a entender que la arquitectura sea solo un tema puramente constructivo o formal, una cosa así. Y yo creo que hay algo ahí de herencia de todo lo que teníamos antes que sigue impregnando nuestro trabajo. Eso nos gusta creer. A mí también es que era natural del contexto. Quiero decir, nosotros empezamos en 2011, 2011 era la crisis económica que todos sabemos. Entonces también nos tuvimos que crear un poco también las maneras de buscar oportunidades en las que aplicar lo que a nosotros nos apetecía hacer. Compartíamos un espacio en el que empezamos a programar pues, fiestas, performances, exposiciones. Ese espacio estaba en Tetuán y justo en 2011-2012 había otros espacios o otros colectivos creativos que también estaban en ese barrio. Y entonces, al hacer esta programación, conocimos a bastantes agentes de otros campos que nos creamos una pequeña primera red que algunos de ellos como seguimos en contacto. En aquellas actividades que desarrollábamos y los primeros concursos y proyectos sí que era un poco entre arquitectura, bueno, nosotros todos, bueno, no todos, éramos todos estudiantes de arquitectura, también había una chica que estudiaba diseño, no éramos todos arquitectos, y era un poco entre la arquitectura, el arte y el diseño, de una manera no profesional. A lo largo de pasaron los años, nos hicimos un poquito más mayores y parte de esas 10 personas, pues actualmente algunas de ellas son artistas, otras diseñadoras, nosotros arquitectos, pero yo creo que seguimos compartiendo un poco como esas primeras como intuiciones más experimentales, o yo creo que ahora mismo BUR ha heredado esa manera de proceder o ese proceso un poco más de prueba y más del experimento que aprendimos de una manera más intuitiva en Taller de Casquería. A pesar de ser 4 socias socios, lamentablemente nos interesa a todas de todos lo mismo, ¿no? Que es como estar más en ese trabajo que tiene que ver con la proposición conceptual o el diseño. Nadie está, como pasa en otros equipos, muy interesado en la parte más económica o en la parte más comunicativa. Entonces, tratamos un poco de repartirnos los roles y tratar yo creo que de empujarnos mutuamente. Quizás yo creo que el punto en el que empieza a entrar más trabajo, ya que estamos aquí en una nave industrial en Madrid, yo creo que tiene que ver cuando tenemos la oportunidad de hacer una primera reconversión de un espacio industrial para lo que finalmente fue el Instituto de Estudios Postnaturales, que también era la residencia del artista Gabriel Alonso. Que nos arrancó un tipo de espacio, un tipo de intervención que nos costó varias pruebas y errores, choques,
problemas tanto de obra como normativos, como de todo, para encontrar poco a poco como una vía que nos ha dado ahora mismo en los últimos años pues bastante trabajo y nos resulta también muy estimulante, ¿no? Yo creo que un poco por suerte, ¿eh? Porque al final estos son pues tener la suerte de que tengas a una persona cercana que diga, oye, confío en ti, quiero tener un proyecto especial, conseguir romper la barrera de salir de la reforma del piso, que puede estar muy bien, pero es verdad que tiene más limitaciones, y poder trabajar en espacios así de grandes y tal, pues nos ha abierto también un mundo de posibilidad en ese aspecto, ¿no? Para nosotros fue increíble que de repente este proyecto fuera nominado a los premios FAD, ¿no? Eso sí que fue como que de alguna manera te dan como otro mundo, que es un mundo más un poco igual más, no más académico, pero más como de la arquitectura de verdad, de repente te da la mano un poco y te dice, bueno, esto tiene su valor, ¿no? Entonces, a nosotros ese FAD significó como una puesta en valor de esa propuesta y también, bueno, se comunicó bastante y entonces a través de los FAD también salieron más proyectos similares. Yo creo que a raíz de eso fue cuando empezamos a darle forma un poco a ese proyecto marco que llamamos como Elements for Industrial Recovery, que al final lo que venía es, nosotros hemos tenido la suerte también de estudiar fuera, de visitar muchos sitios, y siempre hay un patrimonio industrial pues alemán, inglés, británico, que es muy imponente, son espacios increíbles, y el patrimonio industrial madrileño pues siempre ha quedado un poco, bueno, digamos que es menos exquisito, es ¿no? menos espectacular. Sí, y tiene mucha menos solera y tal, pero entonces siempre ha acabado, como hemos entendido, como una cosa como cierto desprecio, ¿no? Son también naves realmente mal construidas, como cerradas con fibrocemento, todo mal. Y entonces había una parte y en esa primera experiencia que fue muy interesante y hubo mucha búsqueda, visitamos un montón de sitios, es decir, bueno, de poner en valor que a pesar de no ser un ejemplo a nivel arquitectónico, a nivel mundial, sí que tenía un cierto interés y también es reflejo de un momento y es reflejo del crecer de una ciudad, ¿no? De cómo se desarrolló en un momento determinado, y nos empezó a interesar también tratar de poner en valor estos espacios, porque al final las distintas burbujas inmobiliarias que ha tenido la ciudad sí que han hecho que quizás no espacios de este tamaño, porque estos son muy grandes, pero sí esos que se quedan en un tamaño medio hayan caído rápidamente como en la tentación de hacer un cambio de uso. Un cambio de uso para pasar a ser una vivienda oficialmente, a pasar a ser suelo residencial y como tal demoler parte de la nave restante, ¿no? Claro. Eso es lo que te exige la normativa. El espíritu de la ley siempre va a favor de tirar las naves. Claro. Siempre. Para convertirlas en viviendas. Entonces es verdad que aunque técnicamente no todos estos espacios sí que tienen valores, normalmente sí que tienen un valor artístico espacial independientemente de la calidad del acabado. Entonces, como buscar clientes y maneras o lógicas que permitan seguir haciendo uso de ese espacio y no homogeneizar el resto de... Más que como tratar de generar un proyecto de acceso a la vivienda de una manera más barata o más precaria, nuestra idea con esto era realmente como tratar de encontrar para un espacio que estaba quedando obsoleto, porque la actividad industrial se mueve a la periferia, como pasa en muchas grandes ciudades, por un tema económico, por un tema ambiental, ruidos, etc. Tratar de encontrar, bueno, pues unos híbridos que en realidad se han desarrollado desde hace muchísimo tiempo en otros sitios, pero decir, bueno, veamos si aquí hay cabida para un espacio que no es un taller, que no es un estudio, que tampoco es una vivienda, que tampoco es una galería, pero bueno, puede trabajar un poco en ese diálogo, ¿no? Entre usos menos definidos, lo cual para nosotros habría algo pues, más interesante de tensionar un poco modelos de habitar, modelos de ocupar un espacio, cómo gestionarlo, cómo rentabilizarlo. Pues es un proceso que abre más de lo que parece, ¿no? Abre conversaciones que pueden ser bastante interesantes. Que luego ahora, fíjate, después con toda la que cayó en COVID mediante, como se ha puesto más en boga que nunca todo este tipo de situaciones de cómo encontrarte en un espacio que te permita ciertas cosas y que además no esté limitado a 4 paredes y una ventana, un patio interior. Y justo estamos hablando de un sitio que normalmente no tienes ventanas al exterior.
por ejemplo, los restaurantes de Brutal Burrito que hemos hecho en Madrid, pues nos ha divertido mucho hacerlos. Ha sido un cliente como muy interesante también en su desprejuicio por decir, vamos a trabajar de una manera a desmontar el restaurante clásico de su sector y tratar también de tensionar en otros planos, que es súper interesante. O en el mercado de San Antón, que ha sido pues una locura de proyecto también a nivel de gestión, de trabajar de repente con 25, ¿no? Un proyecto, una obra del mercado de San Antón, que es un mercado del centro de Madrid muy grande, que no cerró ningún día, o sea, para la obra todo se iba como poquito a poquito, como casi como hormiguitas, ha sido como una obra invisible, pero todo el rato visible. En relación al diseño, a la técnica, al material, yo creo que nosotros nos gusta mucho, nos involucramos mucho en los proyectos a primera mano, no somos como un arquitecto o un diseñador que se queda un poco en el plano de trasero, de mandar los planos, contactar con un cerrajero, sino que nosotros en la mayoría de casos trabajamos directamente con el oficio, con el cerrajero, con el carpintero, estamos muchísimo en obra y eso por una parte nos ha dado un aprendizaje muy grande que si no tendríamos, y de repente aprender que yo qué sé, que se puede proyectar una pared de esta manera porque este albañil se formó en no sé qué sitio con otro oficio y de repente que tú puedas utilizar ese material de esa manera, pues bueno, es un aprendizaje. O cómo se suelda esta cosa con la otra, pues si no estás ahí con el cerrajero no lo entiendes, y si no lo entiendes no lo puedes diseñar y no lo puedes probar. Entonces yo creo que ese contacto directo con los oficios o con la obra para nosotros siempre ha sido como muy enriquecedor. Por ejemplo, en la nave de Blasón, en el espacio Blasón, todos los acabados del exterior y parte del interior están hechos con una tirolesa, que una tirolesa es directamente que lanzan una mezcla entre cemento y áridos a llana, ¿no? Manualmente, con una cosa que ya está un poco obsoleta y se hizo mucho en Madrid, pero ahora mismo como no se hace y se tiene un poco el prejuicio de que esa técnica como que no, porque era de un momento en el que, bueno, en que no, la calidad no era buena. O, por ejemplo, otro material que nos interesa mucho y que estamos empezando a trabajar con él, también porque coincidimos con un artesano, un oficio que era increíble, que es el granito. Madrid está lleno de granito en todas las barras de los bares, y es como un material que actualmente como que no se quiere utilizar porque no es un material, entre comillas, bien visto, ¿no? Entonces, bueno, como un poco recuperar esa imagen de materiales locales, o sea, como que vemos que están en la ciudad todo el rato, pues yo creo que nos interesa. También somos muy pues eso, de estar como somos muy observadores, ¿no? Entonces, bueno, nos interesa mucho también tensionar también esas situaciones donde igual este material en este contexto, entre comillas, no está bien recibido, pero ¿por qué? No es funciona, o sea, es un material, un poco como que es un poco de lo que hemos heredado, la cultura en torno al diseño del material, y un poco tensionar esas cosas sí que nos gusta, como desde el mundo industrial a lo doméstico, bueno. Con respecto al tema de material, sí que hay una cosa que en realidad yo creo que sí que nosotros tratamos de poner en valor, que es que independientemente de la técnica con la que se utilicen, los materiales normalmente tienen una propia carga narrativa, es decir, que tiene una propia historia, que tú, yo creo, en realidad creo que sí que lo estabas comentando, porque al final cuando hablas de los granitos y las barras madrileñas, o cuando hablamos de, pues cuando estábamos haciendo el mercado y hablamos de los metales, incluso los ruidos que hacen los materiales cuando chocan, que sí que nos gusta jugar como con esa tensión de narrativas que muchas veces, aunque parezca un poco raro decirlo, aluden como una cosa nostálgica, pero como una cosa que los tienes en mente sin saber muy bien por qué, y el cómo rescatarlos o tensionar el valor de esos poniéndolos otra vez por delante, a nosotros nos parece como una herramienta interesante de proyecto. Sí. Y que yo creo que así como concluyendo una parte, o sea que para nosotros la elección material es uno de los aspectos más conceptuales en los que podemos trabajar. Y por tocar uno de los aspectos que nos ha tocado aquí, o sea, hacemos muchas veces transacciones de lo que queremos referenciar, en vez de evidenciarlo con una forma o con una palabra, pues viene pues es en esa
narrativa intrínseca de un material, ¿no? Pues si estás utilizando una lona plástica, ¿a qué estás aludiendo? ¿Por qué estás utilizando eso? ¿Qué lleva consigo ese material, tanto a nivel de su lógica funcional como de su historia intrínseca, ¿no? O el uso del color. Nosotros, o sea, en muchos de los proyectos utilizamos muchas veces como un color muy plano, cercano casi al color primario, porque, bueno, pues aunque vayamos derivando en distintas opciones, hay algo que nos puede interesar, que tiene que ver como con la estética que se ve cuando se aplica el color de una manera aparentemente funcional. Es decir, si ahora miramos aquí alrededor, siendo esto una obra, pues se ve un azul casi azul puro, un amarillo que es un amarillo muy claro. Entonces se identifican ciertos elementos como herramientas, andamios, cosas así como con colores que muchas veces tienen que ver con gremios, con funciones, llevan código, ¿no? Nosotros a veces hacemos traslaciones de pintar, utilizar o lacar una serie de colores en nuestras intervenciones porque queremos que sean entendidas también de esa manera, ¿no? Como este elemento es el elemento clave en este espacio y es el que te va a habilitar para poder habitar, poder leer, poder hacer. Entonces es como tratar de jugar un poco con un código que inherentemente tenemos dentro, en el que dices, vale, esta tipificación, este tipo de marca tiene que ver con algo que me está hablando de una cosa que tiene que ver con algo así como una estética funcional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vinculando eso con un poco por mirar así en el entorno. Este es el último proyecto en el que estamos trabajando, que es una nave industrial en la que una parte va a ser nuestro estudio. Nos hace mucha ilusión poder enseñarla en esta primera ocasión, aunque la veis a medias, estamos más o menos a mitad de obra. Probablemente no cambie mucho el aspecto porque va a ser un proyecto que avance poco a poco y que vaya tomando la forma que necesite tomar. Ahora mismo este espacio probablemente para el futuro vaya a ser un espacio vacío también de programa en el que vayamos poco a poco viendo qué queremos hacer con él o qué podemos hacer con él. Que tenemos como 2 millones de ideas, pero también es ver qué nos va demandando el propio sitio en sí mismo. Y el tener, la verdad es que es una oportunidad impresionante tener la oportunidad de tener la oficina con esto como trastienda. Sí, sí, trastienda es como es el exterior, es como si fuera una plaza.